Bien, bienvenido David Mira, que no había llegado antes. Bien, el tema de eclesiología, uno lo puede ver desde el punto de vista solo actual, es decir, cómo funcionamos hoy día como iglesia. La palabra eclesiología viene del griego, ¿cierto? Eclesia, que significa cierto grupo de personas o asamblea, ¿ya? Eh, Podemos, digo, analizar el tema solo desde la perspectiva actual, de la mirada actual de la iglesia, qué es lo que hacemos, cómo lo hacemos, algunas diferencias con otras denominaciones, si es que tenemos otras denominaciones. Por ejemplo, aquí hay personas desde el mundo luterano, desde el mundo católico, desde el mundo bautista, desde el mundo pentecostal. Entonces, tenemos distintas formas de analizar la eclesiología. Sin embargo, a mí me parece que cuando uno lo hace así, eh, se salta un periodo demasiado importante del nacimiento del movimiento de Jesús. Y lo pongo así, nacimiento del movimiento de Jesús, porque el movimiento no nace como iglesia, ¿ok? Nace como un movimiento. Y ya vamos a ir tratando de poder entender y ver algunas de estas cosas desde una perspectiva más bien sociohistórica. ¿Ok? Desde cómo es que las sociedades también se pudieron organizar. Entonces, eh, también podríamos ver la eclesiología solo como historia. Entonces podemos analizar distintos movimientos en los periodos distintos de la historia, desde el primer siglo hasta ahora, pasando, ¿cierto?, por la Edad Media, la Edad Moderna, y podemos hacer una línea de tiempo. Eh, Sin embargo, eso le quita un poco la profundidad del significado de lo que debiera ser, de lo que debiera ser la iglesia. Entonces, tenemos distintas maneras de poder acercarnos, eh, pero me ha parecido a mí, ¿cierto?, que la mejor forma que tenemos de hacerlo es a través de una mirada desde la sociedad del primer siglo, desde los puntos en que generalmente dejamos un poco de lado. Solo como ejemplo, y burdo ejemplo por lo demás, cuando nosotros analizamos el texto bíblico, am, vemos a una sociedad que obviamente está centrada en la religión. Sin embargo, no nos detenemos a pensar de que las personas funcionaban exactamente igual que nosotros. Es decir, tenían que trabajar, tenían que criar hijos, tenían que hacer labores extras a sus trabajos. Las mujeres generalmente se dedicaban al tema de la crianza de los niños, la educación y todo lo que tenía que ver con el hogar, y el hombre, ¿cierto?, con el tema de proveer para su casa. Digo esto porque generalmente nosotros cuando vemos los textos dejamos de lado la vida de la sociedad en la que está desarrollada el texto, ¿ya? Todo lo vemos en circunstancia de una mirada religiosa de lo que estamos viendo. Yo les puse algunas preguntas en el chat durante la semana, un poquitito para provocar esto de la conversación. Y de verdad, creo que es uno de los grupos más activos que he tenido en cuanto al chat. Y eso me tiene, pero más que feliz que todos hayan podido participar, o que muchos hayan podido participar, y que por lo menos se haya producido una conversación dentro de eso. Entonces, eh, y una de las preguntas que les dejé respecto de eso era cierto si Jesús había hablado, por ejemplo, con un lenguaje religioso, o nosotros hemos vuelto religioso el lenguaje de Jesús. Eh, Muchos hablaron y tienen muchísima razón de decir que Jesús se desenvuelve en un mundo religioso, que es el mundo judío. Sin embargo, si ustedes ven la,
el juego que se produce dentro del texto, en estos acercamientos que Jesús tiene con distintas personas, ustedes se van a dar cuenta de que la naturalidad de Jesús no está en el lenguaje religioso, sino que está en un lenguaje que es total y completamente normal y natural, ya que él, por ejemplo, enseñó a través de parábolas. ¿Sí? Las parábolas, dicho de manera simple, son pequeños cuentos cotidianos de la vida de la gente. Son cuentos, no son, son historias que uno le cuenta, por ejemplo, cuando uno le cuenta una historia a su hijo respecto de su vida o le cuenta, le trata, ¿cierto?, de contar algo de lo que el niño tiene que desprender una moraleja. Entonces, nosotros también contamos y participamos de eso. Sí, Jesús utiliza, en cierto sentido, un lenguaje religioso, pero el lenguaje de Jesús entre su pueblo es un lenguaje natural. Y ese lenguaje nosotros lo hemos convertido en un lenguaje religioso. Dicho de otra forma, nosotros hemos dogmatizado las palabras de Jesús, no nosotros, sino que la iglesia en términos generales, ha dogmatizado las palabras de Jesús, es decir, las ha vuelto un dogma, no siendo un dogma. Es la historia de la iglesia que va haciendo ciertos juegos con los dichos y palabras de Jesús, que obviamente ha visto desde la sociedad del primer siglo y desde Jesús mismo. Entonces tenemos que entender de que la acción de Jesús es una acción natural, y no es una acción forzada desde la religiosidad, sino que es una acción natural desprendida de su convivencia con el resto de las personas. No sé si me explico. Entonces Jesús va a utilizar distintas parábolas, distintas formas de acercarse, distintas maneras de estar con la gente. Obviamente va a contener, el texto va a contener una figura religiosa, ¿sí? Va a contener una figura religiosa. Sin embargo, sin embargo, en ese sentido, tenemos que tratar de divorciar esa figura religiosa, ¿ya?, de la figura natural de la acción de Jesús. Me explico. En tiempos de Jesús, por ejemplo, Jesús no era el único sanador. Existían una cantidad enorme de sanadores. Existía una cantidad enorme de personas que iba por distintos lugares haciendo sanidades. Y ustedes lo pueden constatar a través de la historia o de la misma Biblia, ¿cierto?, que habla acerca de personas que se dedicaban a eso. Es más, dentro de la historia, por ejemplo, de los emperadores romanos, hay algunos milagros adjudicados a Jesús que también se le adjudican, por ejemplo, a Vespasiano. Vespasiano hace algunos milagros muy parecidos a los que Jesús hace, y uno puede hacer esa comparación. Entonces, eh, para eso, igual, ¿y cuál es nuestro problema para eso? O para lograr un poco hacer esta diferencia en lo que estamos hablando. Tenemos que entender, y también les hice la pregunta, ¿cuánto espacio hay entre la muerte y resurrección de Jesús y el primer libro del Nuevo Testamento escrito? ¿Y cuánto hay entre la muerte y resurrección de Jesús con el primer evangelio escrito? Y la verdad es que mínimo con el primer libro escrito tenemos un espacio de aproximadamente 40 años, 4 décadas, 4 décadas para la aparición del primer texto, mucho tiempo. Pero si lo comparamos con el primer texto datado en el Nuevo Testamento que se escribió, que fue el primero que escribirse, que es una carta de Pablo, que es Primera de Tesalonicense, es la primera que se escribe, aproximadamente entre el 53 y el 55. Ese es el primer documento que nosotros podemos conocer del Nuevo Testamento. Si hubieran que poner la Biblia el Nuevo Testamento en términos cronológicos, el primer libro que tendría que estar al inicio sería Primera de Tesalonicense. Pero todavía se amplía más la diferencia cuando hablamos acerca de los evangelios.
El primer evangelio en aparecer fue el Evangelio de Marcos, aproximadamente en el año 70, ¿ya? Estamos hablando de 40 años, justamente, ¿cierto? Lo que estábamos hablando, 40 años posterior a la muerte y resurrección de Jesús. En el caso de Primera de Tesalonicenses, tenemos un espacio de 20, 25 años más o menos entre una cosa y otra. También tenemos que entender de que la vida durante ese tiempo no era como ahora, lo que significaba que la media de edad no pasaba los 40 años. ¿Ok? Entonces tenemos que hablar de que justamente hubieron generaciones, por ejemplo, para el Evangelio de Marco, hubieron prácticamente generaciones que no conocieron a Jesús ni supieron quién era, sino a través de lo que se les publicó después o lo que se les contó después. Entonces, para poder entender, por ejemplo, los evangelios necesitamos conocer dos contextos mínimos. Uno, el primer contexto que debemos de conocer es el contexto de donde se escribió el mensaje, es decir, el tiempo de Jesús, ¿ok? El tiempo de Jesús. Y el segundo contexto que debemos de conocer es el contexto de cuando se escribió el Evangelio, que es lo que nos interesa en este momento. Entonces son dos contextos distintos, dos contextos distintos, porque estamos hablando de un espacio de 40 años. Fíjense que durante la época de Jesús, las persecuciones en contra de, el mundo religioso judío no era brutal ni nada que se le parezca. Solo se perseguía a grupos de insurrectos, ¿cierto? Que de alguna manera se levantaban en contra del Imperio Romano en alguna parte y obviamente, ¿cierto? Eran aplacados. Ustedes van a leer ahí en el libro de los Hechos, ¿cierto? Donde dice Gamaliel, oye, ustedes acuérdense de que se levantó un Judas eh, y este murió junto con toda su gente. Ese momento estamos hablando aproximadamente de cuando Jesús tenía más o menos entre 6 y 10 años que ocurrió ese evento. Entonces, sí, habían algunos levantamientos. Sin embargo, la época en la que Jesús vivió era una época de relativa paz con el mundo romano. Pero cuando se escriben los evangelios, ya no. Cuando se escriben los evangelios ya comienzan las persecuciones a hacerse todavía un poquitito eh, más complejas, especialmente para el mundo creyente en Jesús. Y en eso quiero hacer una diferencia. En eso quiero hacer una diferencia. Para hablar de cristianismo primitivo, tenemos que hablar de personas creyentes en Jesús. Todavía no existe el cristianismo. El cristianismo, como tal, va a existir solo a finales del primer siglo y ya a mediados del segundo siglo se podía hablar de una institución relativamente ordenada. Pero antes que eso, solo podemos hablar de personas en el seguimiento de Jesús. Sea que estas personas vinieran del mundo judío, por ejemplo, a los que se les va a llamar judeo-cristianos, o a aquellos que venían desde el mundo gentil, a aquellos que se les va a conocer como gentil cristianos. ¿Ok? Los dos grupos son seguidores de Jesús. Si se les pone cristiano, es algo que se les pone con posterioridad, pero son judíos creyentes en Jesús o gentiles creyentes en Jesús. Con el tiempo van a llamarse de otra manera. Entonces, para poder hablar respecto de eclesiología, necesitamos comprender y entender en qué contexto y desde dónde nosotros estamos hablando. Nuestro gran problema, y yo se los puse ahí en el chat, es que generalmente hablamos del cristianismo de aquí, desde la actualidad, desde el siglo XXI, ¿cierto? Hablamos desde el siglo XXI hacia atrás, en lugar de hacerlo al revés y hablar desde el cristianismo primitivo hacia nosotros. ¿Por qué? Cualquier palabra que ustedes vean en el texto, la vamos a interpretar desde aquí. Y la palabra obvia es la palabra iglesia.
Hagan el ejercicio de preguntarle a cualquier hermano en su comunidad y pregúntele qué es lo que es la iglesia. Y la primera cosa que se le va a venir a la mente es el templo. Y lo digo porque es lo que a cada uno de nosotros nos ha pasado. ¿Sí? Cuando, ah, cuando salimos, estamos en la casa, ¿cierto? Y le decimos a nuestros hijos o a la señora o a quien sea que esté en la casa, ¿y para dónde vas? Me voy a la iglesia. Y es porque nos vamos al templo, ¿sí? Entonces, el lenguaje que nosotros utilizamos también lo estamos haciendo desde aquí hacia allá y no al revés, desde allá hacia aquí. No estamos, no hacemos o no contraponemos los contextos justamente para poder entender de lo que estamos hablando y de lo que necesitamos poder entender y tratar de acercarnos a eso. Ahora, acercarnos a la realidad concreta de la iglesia primitiva es un trabajo complejo, complejísimo. Entonces, yo quiero invitarles a cada uno de ustedes que hagamos una reflexión um, histórico-pastoral sobre lo que significa la iglesia, lo que significó en el primer siglo y lo que significa hoy para poder entender más o menos en dónde estamos y qué y cómo es que hemos llegado hasta aquí. Seguramente, y especialmente el mundo protestante, y hay que hacer la diferencia entre el mundo protestante y el mundo evangélico. El mundo protestante son todas aquellas iglesias históricas, como por ejemplo la iglesia luterana, la iglesia anabautista, la iglesia bautista, los anglicanos, los presbiterianos, son iglesias históricas. El mundo evangélico, que nace a través del puritanismo inglés llegado a Estados Unidos y de ahí se pasa a las comunidades, se les puede llamar, cierto, comunidades evangélicas y que se separaron específicamente en muchos grupos neopentecostales en su tiempo y que hoy día son grupos neopentecostales. ¿Vamos bien? ¿Me estoy explicando? ¿Estamos bien o no? ¿Estamos en la clase? Me hacen con el dedito si vamos bien. Por favor, díganme un comentario. ¿Estamos bien? Mal. Bien, gracias. Muchas gracias, José. Muchas gracias, Jaime, por su dedito levantado. Gracias, Iracema. Bien, entonces, mi invitación es justamente a que vayan teniendo, que primero me tengan paciencia dentro de las explicaciones que voy a ir dando para poder tratar de explicar de mejor forma lo que deseo hacer con el curso. Entonces, generalmente cuando pensamos en iglesia, se nos viene, como les decía, lo que conocemos que es la estructura física, que es el templo, ¿ya? Pero no siempre fue así, ¿ya? De hecho, muchas veces pensamos que la iglesia conserva una semejanza a los primeros cristianos, y eso tampoco es verdad. No tenemos prácticamente ni una semejanza con los grupos de cristianos del primer siglo. Y no estoy hablando de una postura teológica, sino que estoy hablando de que obviamente tenemos razones muy distintas en las que nos movemos, en las que nos analizamos. De hecho, y esto les pido por favor que ustedes nunca se les olvide. Anótenlo, escríbanlo, pónganlo en su Biblia, en donde sea, pero recuérdenlo siempre. No tenemos que olvidar de que el texto bíblico, sea el Nuevo o el Antiguo Testamento, es un texto venido de una cultura oriental y no occidental. Nuestro gran error dentro de todos los errores que hemos cometido como cristianos, es haber occidentalizado un texto que no es occidental. Y lo occidentalizamos por la sencilla razón de que está escrito en griego, especialmente el Nuevo Testamento. Pero el texto nunca fue occidental. Entonces, nuestra comprensión mental
es occidental. Nosotros somos occidentales. Lo queramos o no, somos occidentales. Y para poder entender un texto que viene desde una cultura oriental, tenemos que entender primero la cultura oriental, la religiosidad oriental o la espiritualidad oriental, para poder hacer la comparación y entender en qué lado de la historia nosotros nos encontramos. Como yo lo hago. Este ejemplo siempre se los doy y más de alguno que está aquí conmigo lo ha escuchado antes. Por ejemplo, cuando hablamos acerca del pesebre, de que Jesús, ¿cierto?, nace en un establo. Cuando a nosotros se nos dijo eso y leemos en el texto, ¿cierto?, eso, generalmente pensamos en un lugar apartado de la casa que está diseñado solo para los animales. Y eso no es así. En el mundo oriental, especialmente en los grupos que son un poco más empobrecidos, los animales duermen junto con las personas, solo que duermen en un espacio distinto. Generalmente las casas estaban diseñadas como por grada y el pesebre estaba en primer lugar. Luego más arriba estaba como la cocina y después los espacios en donde la gente dormía. Entonces, cuando a Jesús le encuentran lugar en el pesebre, no es fuera de la casa, sino es dentro de la casa, pero en el lugar destinado para los animales. ¿Me explico? Entonces, nuestra mente occidental ha dejado a Jesús fuera de la casa, en un establo muy apartado de los seres humanos, cuando en realidad en la vida oriental estaba dentro de la misma casa y destinado, ¿cierto?, a que ellos guardaban sus animales dentro de la casa para que no fueran robados o lo que sea, ¿cierto?, que algún animal también se los pueda llevar. Entonces, ya partimos con un pensamiento de esa forma. Entonces, muchas de las cosas que nosotros leemos están, nosotros mismos nos coartamos la posibilidad de entender más allá porque lo hablamos y lo digerimos desde el mundo occidental y no desde el mundo oriental. Entonces, tenemos que tratar de leer desde una postura mucho más neutral para poder entender el texto. A menos que leamos las cartas de Pablo, y en las cartas de Pablo vamos a encontrar un mundo más occidental, lo que no significa que el mensaje sea occidental. El mundo de Pablo es un mundo que se topa con el occidente, pero la postura de Pablo sigue siendo oriental porque él es hebreo. Así se hace llamar. Soy fariseo de fariseos, dice él. Por lo tanto, su postura y su pensamiento vienen desde el mundo oriental y no desde el mundo occidental. Y esa es otra cosa que en algún momento podríamos analizar, que es cómo entender en realidad muy bien o mejor las cartas de Pablo desde el pensamiento paulino y no desde el pensamiento interpretativo de Pablo. ¿Ya? Hemos interpretado a Pablo, pero desde una postura occidental y no desde una postura oriental, como en realidad debió haber sido. Entonces, vamos a tratar de poder explicar algunas cosas dentro de eso para poder entender el significado, ¿cierto?, de lo que es iglesia. Lo que hoy conocemos como iglesia institucional solo comenzó a ver la luz a mediados del siglo segundo, aunque hayamos visto algunos problemas en el libro de los Hechos, por ejemplo. Sin embargo, como una institución ya mucho más determinada, solo a partir de mediados del siglo segundo, ya comienzan a verse algunas luces a finales del siglo primero, pero ya a mediados del siglo segundo ya estaba mucho más establecida. Fíjense, y esto para que ustedes también lo tengan en consideración. Eh, Marcos es el primer evangelio escrito, se escribe en el año 70. Hasta el año 70 no había muchas problemáticas como les decía, ¿cierto?, con el mundo romano, hasta que viene todo este levantamiento judío, en donde se producen las dos grandes guerras. La guerra del 70, aunque todo el movimiento comienza mucho antes en el 60, pero en el 70 ya
viene la destrucción del templo en Jerusalén, y se apaga la primera insurrección, y luego, ¿cierto?, en el año 135, en donde terminan de desmontar todos los levantamientos judíos, no cristianos. Sin embargo, sí, a partir del 70 en adelante, ya las persecuciones hacia el mundo creyente en Jesús va a tener otros resultados. Lo grafica muy bien Juan de Patmos en el libro de Apocalipsis, pero también lo grafican asimismo los evangelios. Los evangelios de Mateo y Marcos corresponden a una época muy particular, que es el momento en que los cristianos o los creyentes en Jesús, los judíos creyentes en Jesús, son expulsados de las sinagogas. ¿Ok? Son expulsados de la sinagoga, ellos son sacados de la sinagoga. Hasta el año 85 aproximadamente, los judíos creyentes en Jesús convivían con los judíos puros o los judíos judíos, ya dentro de un mismo espacio que era la sinagoga. Después de esto, ¿cierto? Viene un edicto del mundo judío y sacan a los judíos creyentes en Jesús, los sacan de las sinagogas tratándolos de herejes. Para que ustedes sepan, el mundo cristiano nace como un grupo sectario y herético, ¿ok? Herético de no solo del mundo judío, sino también herético de parte del mundo romano, ya que, por ejemplo, específicamente con Domiciano, se va a venir una persecución enorme, que no es solo una persecución política estatal, sino que también es una persecución religiosa, ya que el culto al emperador se había hecho cada vez más fuerte y se le exigía a muchos de los habitantes del Imperio Romano que tenían que dimitir de su propia religión y hacerse de la religión imperial, que era el culto al emperador. Y a esto los cristianos no accedieron y dijeron, no, nosotros no podemos hacer eso. Y ya vamos a explicar algunas cosas más respecto de eso. Entonces, Mateo y Lucas nacen en una época en donde justamente se está produciendo todo este movimiento dentro de las sinagogas y los judíos creyentes en Jesús iban a ser expulsados, y obviamente los gentiles que se habían hecho judíos en algún momento y que ahora creían en Jesús, también tenían que agarrar sus cosas y salir fuera del mundo judío para obviamente ser maltratados por el resto de la población. Hasta aquí, preguntas, consultas, por favor, levanten la mano, yo les escucho. O si quieren agregar algo a lo que yo acabo de decir. Marco, Rosalía primero y después José Santos. sí. ¿Cuándo entonces se le empieza a llamar iglesia a este grupo de judíos, si es que se le llamó a ellos, creyentes en Jesús? ¿Cuándo se utiliza la palabra iglesia? Ok, vamos a dejarla ahí en el tintero por mientras que José Santos nos habla y de ahí responde. Sí, va más o menos en esa misma dirección mi pregunta, y es cómo podemos ver la, las asambleas en las casas separadas de, ¿cómo se llama? De la sinagoga, como, pues, por ejemplo, aunque es un poquito más allá del tiempo de donde Pablo ya empieza a escribirle a las iglesias que él fundó, a los grupos que él fundó en las diferentes ciudades que se reunían en las casas, no tenían un lugar para reunión, sino que era la casa de cualquier persona, ¿no? ¿Cómo se compara eso con la cuestión de ir del movimiento de Jesús todavía perseverar yendo a la sinagoga? Eh,
también voy a tratar de responder esas dos, después voy a darle dame un momentito, Leonel. Leonel y Santiago me Sí. esperan un segundito y voy a tratar de responder primero lo de Rosalía y de José Santos, que están relacionados, obviamente. Am, el tema de cuando se comienza a llamar iglesia es un poco complejo. Primero, porque la palabra iglesia pertenece al mundo griego. ¿Ok? Lo correcto es hablar antes de la fundación de un sistema llamado iglesia a un sistema llamado asamblea, que es la palabra más correcta utilizada en el hebreo. ¿Ya? Sería asamblea y no sería la palabra iglesia. Ahora, cuando, cuando se inicia el movimiento de Jesús, ya se puede hablar de asamblea. ¿Por qué? No necesitamos un espacio físico para hablar de asamblea. Cualquier momento, cualquier espacio, en cualquier lugar, podía funcionar el tema eh, de una eclesía o de una asamblea. No sé si me explico, ¿ya? Eh, de hecho, justamente el tema de cómo nosotros, la palabra iglesia en el mundo griego es cualquier grupo de personas reunido en torno a algún tema. Para graficarlo hoy día puede ser un centro de mujeres, un equipo de fútbol, una asociación cualquiera, todos son una asamblea, todos son una eclesía, todos son una iglesia, ¿se entiende? Porque la palabra iglesia significa eso. El, la connotación posterior y que obviamente um, la palabra iglesia se convirtió en una especie de fetiche religioso, fue mucho tiempo después. De hecho, posterior a Constantino, esto ya toma mucho más fuerza. Recién, a partir de ahí, ya todo el aparataje institucional se va a ver. Pero antes que eso, dentro del contexto del mundo hebreo de los seguidores de Jesús, solo se puede hablar de asamblea, de una agrupación de personas que estaban unidas por en este caso, una razón de ser que era, cierto, la vida de Jesús. Espero haberles... y en cuanto a lo de José Santos, eh, el tema de la reunión en las casas, ah, se da posterior a la sinagoga, por lo tanto estamos hablando que es casi posterior al año 80. Antes de eso se seguían reuniendo dentro de la misma sinagoga, solo después de eso se hace la diferencia. Sin embargo, posterior a la muerte de Jesús y con los apóstoles ya poniéndose a trabajar, ¿cierto? Lo que hicieron sí fue visitarse, fue acompañarse. Y eso no lo hacían en la sinagoga, sino que lo hacían directamente en las casas. Y esto debió haber sido pocos años después de la resurrección de Jesús, en que esto comenzó a ocurrir de manera paralela a la vida de ellos dentro de la sinagoga. No sé si respondo, querido José Santos. Sí, mi pregunta va en el sentido de que, por ejemplo, tú mencionas que ellos se reunían en los 80 en la sinagoga, pero entonces Pablo ya está hablando de las reuniones en las casas en los 50. Porque hay que hacer también la diferencia, y esto es otra cosa que generalmente tampoco vemos. Los evangelios se dan, a- los evangelios y la historia de la vida de Jesús se dan en un contexto campesino. Y la vida de lo que Pablo habla es un contexto urbano, ¿ya? Para Pablo era mucho más fácil hablar de la asamblea o de los seguidores de Jesús en las casas. De hecho, ustedes van a ver que en las cartas de Pablo, ¿cierto? Él nombra a varias personas, oye, y en esta casa nosotros hacíamos reuniones. Y en esta casa, ¿cierto? Hay alguien que estaba al mando de la casa, porque era, entre comillas, la normalidad en un mundo urbano que generalmente en no todos los lugares existían sinagogas, sino que se reunían en torno a la misma vida judía, pero también se reunían en las casas. Ahí sí, Gracias, Marco. gracias, gracias a ti, José. Ahora, Leonel, dígame.
Hola, bueno, a mí me llamó la atención lo que decías, Marcos, sobre el contexto de la cultura oriental, en la cual pues eh, están los escritos para la primera iglesia y que nosotros muchas veces lo interpretamos desde nuestra cultura occidental. Me gustaría a ver si en algún momento se podría profundizar un poquito más, porque yo veo que hay bastante problema. Yo no sé si tiene que ver esto con la influencia de la cultura griega, de los griegos, donde, por ejemplo, la separación del cuerpo y del alma, de lo natural y lo sobrenatural, el hombre, la mujer, este dualismo, el dualismo que viene de los griegos, ¿no? Y que la cultura occidental, pues que somos nosotros, hemos sido influenciados, ¿verdad? Entonces la cuestión es como que vemos los escritos desde esa perspectiva, ¿no? Por ejemplo, muchas veces aquí nosotros vemos la salvación como que la salvación del alma, ¿verdad? Y muchas personas están bien preocupadas de que después de la muerte, pues ir a donde uno debe ir y no al lugar equivocado, ¿verdad? Entonces, esa salvación, esa visión es, digo yo, es occidental, porque la vemos desde nuestra propia perspectiva. ¿Será eso algo que hemos perdido pues, del Evangelio? Ahí lo dejo, ¿verdad? Muchas gracias, Leonel. Muy buena pregunta. El tema, eh, el tema del cristianismo, hay un libro muy bueno que se llama Historia del Pensamiento Cristiano, allá me voy a acordar del autor, eh, que es muy bueno respecto a eso. Y el cristianismo, disculpe, me voy a apartar un segundito. Justo González, gracias, José. Eh, Tiene dos libros. Uno es Historia del Pensamiento Cristiano y la otra es Historia del Cristianismo. Son muy buenos y son varios tomos los que tienen los libros. Existe también la historia del dogma, cómo nosotros transformamos el texto en un dogma. Y resulta que el dogma, en el caso de Pablo, está de alguna forma tocado por la influencia de la filosofía griega. De hecho, de hecho, la base teológica, perdón, sí, la base dogmática, en cierto sentido, del pensamiento cristiano está hecho bajo la filosofía platónica. El problema está en que nosotros no lo sabemos, nosotros no lo conocemos. Y como no conocemos la filosofía platónica, entonces obviamente no vamos a poder entender de que desde ahí hemos estado de alguna forma bebiendo. Eh, entonces, dentro de eso, y como ahí me lo explica José, la, la, la forma distinta probablemente que nosotros, o la diferencia que podemos ver entre la postura de Pablo y la postura de los evangelios, es que ah, no está en Pablo mismo, sino en quienes lo hemos leído. Fíjense, la mayoría de nuestras iglesias son mucho más paulinas que evangélicas. Digo, por lo evangélico. Masónica. Predicamos mucho más a Pablo y tratamos de explicar mucho más a Pablo que lo que explicamos los evangelios. Y fíjense la diferencia. Justamente Pablo habla desde una, porque Pablo le habla a una cultura occidental, pero lo habla con un pensamiento hebreo. Y eso es lo que a nosotros nos cuesta un poquitito hacerlo. Si ustedes se fijan en el Areópago, ¿cierto? Cuando Pablo se enfrenta ahí a los filósofos griegos, a los epicúreos y a los estoicos en el libro de los Hechos, cuando Pablo enuncia
su postura teológica está basada en el platonismo. Pero Pablo no es platónico. Pablo es hebreo. Pero la forma que tiene que hacer para que lo entiendan es hablar desde lo que ellos sí entienden. No sé si me explico. Es como tratar de explicarles, yo como chileno, ¿cierto? Algunas costumbres nuestras a ustedes, que a lo mejor tienen ustedes, pero que la ven desde otra perspectiva, porque obviamente tenemos culturas diferentes. Y esto siempre lo digo porque creo que es la cuestión más básica que tengo yo de poderlo explicar, especialmente con la gente en Centroamérica y especialmente la gente en República Dominicana, que a la locomoción colectiva, por ejemplo, les dicen las guaguas. Y ustedes creo que la mayoría las conoce, que son buses pequeños, ¿cierto? Que trasladan gente. Bueno, en Chile, nosotros guagua le decimos a los bebés. Entonces, si yo les hablo y les hablo de una guagua, lo más probable es que la mente dominicana se haga un bus en su mente. Pero yo estoy hablando desde mi cultura. Entonces, el problema de entender a Pablo es que Pablo tiene que hablarle en el lenguaje que él conoce a la gente que le está escuchando, sin perder nunca de vista que Pablo es hebreo. Y lo que nosotros hacemos es olvidarnos que Pablo es hebreo y pensar de que Pablo pertenece a una cultura occidental. ¿Sí? No sé si me di a entender. Es un poco complejo y nos llevaría mucho más tiempo poder explicarlo. Pero vamos a tratar de ir haciendo algunas diferencias. Hay teólogos eh, que dicen que los evangelios son el resultado de tratar de poner en orden las cartas de Pablo. Es decir, de poder tratar de alguna manera de hacer que las cosas se entiendan de mejor forma. ¿Ya? Es decir, los evangelios nacen en respuesta a las cartas de Pablo. ¿Por qué? Y ustedes eso lo pueden hacer como ejercicio escolar en sus casas, es buscar en las cartas de Pablo, en las cartas que pertenecen a Pablo, porque hay cartas que pertenecen a Pablo y otras que se escriben con el pensamiento de Pablo. En las cartas propias de Pablo, busquen en alguna parte la historia de Jesús y no la van a encontrar. Pablo no sabe quiénes son sus papás, Pablo no sabe quién es, ¿cierto? Cuáles fueron los dichos de Jesús. Pablo no habla ni dice nada respecto, por ejemplo, de los milagros o de alguna otra cosa, sino que lo único que a Pablo le interesa es el tema del resucitado. Y parte del resucitado. Pero toda la historia anterior no está en las cartas. Entonces, los evangelios nacen en respuesta al desconocimiento de la figura de aquel de quien Pablo está hablando. La gente necesita conocer la figura de Jesús, pero no del resucitado, sino del de carne y hueso. No sé si me expliqué. O sea, me estoy dando a entender. Si ustedes van a las cartas de Pablo, la única parte en donde habla Pablo acerca algo de Jesús es en donde habla acerca de la cena del Señor. Otro tema, otro tema que se ha muy mal interpretado dentro de nuestras iglesias, y ya lo vamos a explicar un poquitito más adelante, para que ustedes estén atentos cuando yo explique el tema de la cena. Santiago, Hola. Bueno, en todas las respuestas que has tratado de dar, en ningún momento escuché ese cruce entre iglesia-templo. Este, pero antes de las preguntas, hablaste de que con Constantino comenzó la idea de iglesia-institución, que más o menos podríamos traducirla
en templo, pienso, hasta ahorita. Justamente, justamente más o Va. menos en el periodo de Constantino. ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Posterior a Constantino, y especialmente con algunos otros emperadores, los emperadores que hicieron con el mundo cristiano, primero, aparte de darles mucho poder, también les entregó todos los templos a los dioses. Entonces, los cristianos, en lugar ya de reunirse en las casas, se reunían en los templos, que antes eran para los dioses romanos o para las figuras romanas, ahora eran cristianos. Y entonces, mi querido Santiago, a partir de ahí se comienza a entender y se comienza a hacer sinónimo la palabra iglesia y templo. Ya. Sí, bueno, Fíjense, dime. otra inquietud, pero quizás vamos a irla tratando de comprender en todo el curso. Esa expectativa de vida a la que te referiste en aquel tiempo de los 40 años, pues sí, uno podría decir, bueno, en aquel tiempo la gente pudo haber vivido más que hoy, ¿verdad? Tenemos un mundo tan destruido, tan contaminado, tan aquí, tan allá, y entonces ese contraste de que en aquel tiempo una expectativa de vida de 40, ¿cuál es como el trasfondo de esta afirmación? El, el tema específicamente, obviamente había gente que vivía mucho más de 40. Estoy hablando de la media de edad que era aproximadamente de 40 años, cuando inclusive en el contexto de Mateo, por ejemplo, en Antioquía, donde se desarrolla más o menos la historia, que estamos hablando también de un lugar urbano, la media todavía era más baja, porque quienes vivían en estos lugares vivían en verdaderos guetos. Eh, la contaminación que existía, créeme, que es más que ahora, pero estoy hablando de lugares pequeños, no estoy hablando de lugares del mundo amplio, de todo el mundo, sino que estoy hablando del lugar donde ellos habitaban, ¿ya? La cantidad de contaminación, la cantidad de virus que habían, no permitían que muchos de los niños pasaran de los 5 años de edad. Por otro lado, otra cuestión que mermaba la cantidad de personas, o más bien dicho, la edad, eran las continuas guerras. Ujú. Mucha gente moría en guerra. Y por último, tienes también, ¿cierto?, el hecho de que el Imperio Romano se cobraba de la gente no solo con dinero, sino también con sus vidas. ¿Ya? Entonces, obviamente, iba disminuyendo cada vez la edad en la que la gente vivía. De hecho, y esto solo para que ustedes lo sepan, al momento de escribirse el primer evangelio, que es en el año 70, que es el evangelio de Marcos, no quedaba ni un solo discípulo de Jesús vivo. No hay nadie vivo. Ya todos habían muerto. Los últimos que mueren, o el último que muere, es Pedro, de los discípulos directos, que muere aproximadamente en el año entre el 62 y el 64. Y el último en morir ya es Pablo, ¿cierto? Entre el 64 y el 68 más o menos. Pero a esa época ya no quedaba ningún discípulo de Jesús con vida, y esto era justamente por lo mismo que acabo de decir. El tema de las contaminaciones en las ciudades, el tema de las continuas guerras, el tema de que la vida era muy dura en aquella época. Pablo era considerado un anciano y Pablo no pasaba los 50 años. Ya yo tengo 55, ya casi soy sabio para la época de ese tiempo. No tengo nada. Lo único que tengo de sabio es las canas que tengo en la cabeza, pero aparte de eso, no, de sabiduría no tengo mucho más que eso. Eh, pero más o menos para que ustedes se hagan una idea de eso. O sea, hoy día tenemos mayor cantidad de vida o expectativa de vida, pero lo estamos mirando también desde el mundo occidental. Fíjense en los pueblos orientales, lamentablemente, ¿cierto? Todo lo que ocurre en Medio Oriente con Palestina e Israel,
y se van a dar cuenta de que hay muchos niños que mueren a corta edad, y que los adultos por las continuas guerras tampoco llegan a una edad muy avanzada. Por eso se habla de una media de edad. No que no haya gente que haya llegado a los 100 años, pero sin embargo era muy difícil que la gente pasara de esa época. En cuanto al tema del pastor Luis René, me había levantado la mano, pero la bajó. No sé si ya no quiere creer en Jesús o siempre pedimos, levante la mano para creer. Eh, Dígame, Luis, si me habla no le escucho. Si nos está hablando, por lo menos yo no le escucho. Si no, me lo deja ahí en una notita en el chat, porque no le escucho. Bien, por mientras que escribe Luis en el chat. Fíjense, en los evangelios, solo hay un evangelio, que va a hablar acerca de la palabra iglesia. No, Luis, lamentablemente no se te escucha. Así que si me lo quieres dejar escrito por acá, yo leo y respondo. Entonces decía que hay un solo evangelio que tiene incluida la palabra iglesia en el texto. Pero tenemos que entender de que esa palabra que está ahí debe de volver a entenderse desde el contexto hebreo y no desde el contexto griego. Ustedes van a leer en Mateo capítulo 16, verso 18 y en Mateo capítulo 18, verso 17, que es mencionada 2 veces la palabra iglesia. Cuando nosotros la leemos con la estructura mental del templo, se lee distinto a como que si nosotros lo leyéramos con la estructura mental de un hebreo, que está hablando de una asamblea, de una comunidad de personas. Fíjense, vamos a, vamos a buscar los dos pasajes. Mateo capítulo 16, verso 18, dice, respondió Simón Pedro desde el 16 en adelante, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le dijo, bien, aventurado eres Simón, porque no te lo reveló ninguna persona, sino el Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hade no prevalecerán contra ella. Si lo leemos con la estructura mental de un griego, entonces entendemos que está hablando de una iglesia como nosotros la conocemos hoy. Pero cambie esa palabra iglesia por asamblea y usted se va a dar cuenta de la diferencia. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré también mi asamblea, o mi congregación, o mi comunidad, mi grupo de personas. No está hablando de una estructura. De hecho, lo más probable es que, ah, fíjense, y aquí es donde nosotros tenemos que notar la diferencia de los dos contextos. Estas palabras supuestamente salen de boca de Jesús, ¿sí? Porque es él el que está hablando. Entonces, si Jesús le está hablando, tenemos que entenderlo en el contexto de hebreo, de un hebreo cualquiera. Por lo tanto, es una palabra que debe de asimilarse con una asamblea, con un grupo de personas que se juntan, ¿cierto?, en torno a la figura de Jesús. Pero también está el contexto de Mateo, y Mateo está escribiendo aproximadamente después del 80, entre el 85, de ahí más o menos está escribiendo Mateo. Y cuando Mateo escribe, ya existe una comunidad un poco más ensamblada como iglesia. Pero tampoco Mateo está pensando en el sentido occidental,
sino que está pensando, ¿cierto?, desde su contexto hebreo. Está hablando de un grupo de personas. Entonces, si lo leemos como comunidad, solo parafraseándolo como comunidad, entonces mi comunidad, dice Jesús, va a estar protegida y ni siquiera las puertas del Hades van a prevalecer sobre ella. Como comunidad. Como alguien dijo por ahí, nosotros tenemos que entender la palabra comunión partida en la mitad. Común, unión. Comunidad, común, unidad. Tenemos una unidad común. Mientras nos mantengamos en el sentido de la unidad común, las puertas del Hades no van a prevalecer en contra de nosotros. Si perdemos el sentido de común, unidad o de unidad en lo común, es que entonces pasan y vienen los conflictos y los problemas. ¿Se entiende? Leerlo solo desde la perspectiva de un de occidental, de una estructura como tal, nos hace perder el sentido por el cual, entre comillas, la iglesia existe. La iglesia existe siempre y cuando existan personas que la compongan. De ahí que la palabra es asamblea, es un grupo de personas, es una comunidad de personas, es una comunión de personas. Y luego ustedes van a leer en el libro el mismo Mateo, capítulo 18, que son los dos únicos lugares donde existe esta palabra, y van a leer, ¿cierto?, de que, oye, si tú tienes algo contra tu hermano, entonces anda con tu hermano, dile algo, y si no te hace caso a ti, entonces lleva testigo. Y si no le hace caso a los testigos, entonces llévalo a los ancianos, y después, si no le escucha a los ancianos, ¿cierto?, llévalo a la asamblea o llévalo a la iglesia. Y ahora, si no escucha a nadie, entonces tú tenlo por pecador y publicano. También es el mismo razonamiento. Fíjense, pasa de personas a personas a personas. Va agregando personas a este conflicto para solucionarlo. ¿Ya? La solución está dentro de la asamblea. La solución está dentro del grupo de personas con el que me junto. ¿Se entiende? No está fuera de ella, está dentro de ella. De ahí en más, en ninguna parte más es nombrada la palabra iglesia. Entonces, cuando la leemos en los evangelios, tenemos que entender de que Jesús jamás podría haber hablado de iglesia, porque Jesús era hebreo. Era hebreo. Si hubiese hablado algún otro idioma, lo más probable es que podría haber sido latín y no griego, porque está bajo el imperio romano. Pero lo más probable es que Jesús, de hecho, lo más probable es que Jesús solo haya hablado arameo, que era el idioma más corriente del hebreo, que es el idioma más básico, o el idioma más popular, el hebreo más popular es el arameo. Pero Jesús jamás podría haber hablado de iglesia, y menos Jesús tener un pensamiento occidental respecto de un grupo de personas, sino que el pensamiento que él tenía estaba supeditado a lo que él conocía, y lo que él conocía era su vocabulario hebreo. Dígame, Martín. Tiene que dar su micrófono si es que... Sí, Eso, ahí se sí. escucha, ¿verdad? Ahora sí. Sí, entonces, partiendo de lo que está diciendo, a mí se me ocurre una pregunta o inquietud. ¿Quiénes fueron los que encajonaron a la gente y por qué lo hicieron? ¿Por qué se rompió la unidad común? ¿Qué intereses habían que la gente estuviera en esos lugares y no desde el origen que creó Jesús o los apóstoles? Es una muy buena pregunta y una pregunta muy difícil de responder de manera concreta e histórica. Sin embargo,
vamos a, ustedes van a encontrar en los evangelios algo que no se encuentra en las cartas. Que aunque Pablo, entre comillas, haya dicho, ¿cierto?, que aquí no hay, ya no hay griego, ni judío, ni varón, ni mujer, y que todos somos iguales, en las cartas no existe eso. Ustedes van a ir a la carta de Corintios al principio, y al principio va a decir, unos son de Apolo, otros dicen ser de Pablo, otros dicen ser de Jesús, y así. Todos dicen tener un horizonte al cual mirar. Sin embargo, ustedes van a encontrar que en los evangelios Jesús siempre hace un llamado al sometimiento, siempre hace un llamado al servicio, siempre hace un llamado a ver a las personas como a iguales y no como a inferiores, y no verse tampoco uno como superior. Cuando la madre de unos discípulos se acercaron y le dijeron, oye, haz que cuando mis hijos ya no estén aquí, uno se sienta a tu derecha y el otro se sienta a tu izquierda. Y Jesús le dice, no, o sea, el que quiera hacerse grande allá tiene que hacerse chico aquí. Entonces, um, el tema pasó con posterioridad, específicamente y yo diría, y siempre digo lo mismo, pero yo le echo de todos los males de la iglesia, se lo he hecho Constantino. Entonces, a partir de que al cristianismo se le dio poder, es que las cosas cambiaron. Antes de eso, la mayoría se veía como un igual. ¿Qué dijo Jesús? Les dijo ahí en el libro de Juan, capítulo 15, si no me equivoco. De aquí en adelante yo ya no les voy a llamar mucho más siervos, sino que les voy a llamar mis amigos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, más yo les he dado a conocer todo lo que mi padre me dio a mí a conocer. Fíjense ustedes, ¿qué es lo que hacemos nosotros en nuestras iglesias? Generalmente, y a pesar de todo, de lo que nosotros sepamos, yo, dentro del momento en que estuve trabajando como pastor dentro de una comunidad, también es el mismo mal. A nosotros nos llaman pastores y entonces la gente cree que casi estamos un peldaño más arriba. Muchas veces no es problema del pastor, es el problema de cómo nos ve la gente. Sin embargo, también existe el mismo problema dentro de los mandos inferiores, diáconos o presbíteros o ancianos, o y así, qué sé yo, alguien que esté a cargo de un, de algo dentro de la iglesia va a tener como el mismo problema. Eh, Nosotros no nos tratamos en la iglesia como amigos, nos tratamos como hermanos. ¿Cómo está hermano? ¿Cómo está mi hermano? Y a veces apurado le sabemos el nombre al hermano, como la muletilla es decirse hermano, entonces le digo hermano. No, nosotros dejamos el uso de los evangelios, de esta transversalidad que debe de existir, la dejamos de lado y la hemos dejado por mucho tiempo de lado. Y los evangelios son transversales. El evangelio es un gobierno transversal, no es un gobierno de unos más arriba, otros más abajo. El que quiera ser mayor, aquí tiene que ser el menor. Entonces, no sé si respondo un poco, Mártir, pero el tema está y cambió todo a partir de cuando a la gente, o más bien, la iglesia comenzó a tener poder, entonces tuvo que diferenciar entre quienes tenían más poder y quienes tenían menos poder. Y la diferencia la hizo inclusive el mismo conocimiento, porque en la época de Jesús y en la época de Pablo, no todos sabían leer y no todos sabían leer, obviamente. Entonces, quienes sabían leer tenían un peldaño más arriba que aquellos que no lo sabían. Aquellos que tenían un poco más de conocimiento, entonces abusaban del conocimiento a partir del conocimiento, entonces también se hacían un poco más poderosos que el resto. No sé si respondo, Mártir. Sí,
Un poco, porque en esta época todavía hay personas que si no hay una estructura no es iglesia. Siguen pensando todavía que si no existe una estructura, que si no hay tanto bautizado, no hay tantos confirmados, no es iglesia. Y para mí el concepto de iglesia es comunidad, no es la estructura, ¿verdad? En ese sentido, porque yo he tenido, gracias a Dios, la experiencia y bueno, gracias a Dios tengo 4 iglesias y las he formado desde debajo de un palo de mango, debajo de un palo de aguacate, debajo de un palo de aceituno, en las piedras, en los muros de las piedras, en los corredores. Entonces, y me dicen, no, esa no es iglesia. Entonces siguen ese concepto y peor que son mis jefes, ¿verdad? Y equivocados entonces totalmente. Entonces les digo, no, la iglesia es la persona, son las personas, son los niños, son los jóvenes, son todos los que conforman. Nada tiene que ver con las estructuras bonitas, al final y al cabo solo son estructuras, porque un día también dijo el Señor, va, llegará un tiempo que no va a quedar piedra sobre piedra. Solamente. Muchas Gracias. gracias, Martín. El tema es que yo no quiero demonizar la estructura, pero sí tiene ribetes demoníacos, ¿no? Pero no, no quiero que se malentienda el tema de las estructuras son buenas cuando se usan bien, cuando la estructura está al servicio de las personas y no se sirve de las personas. Y el problema grande que tenemos hoy día de la estructura eclesial, es que la estructura eclesial se sirve de la gente y no le sirve a la gente. Como lo he dicho en algunas otras clases también, no sé si lo dijo Dietrich Bonhoeffer realmente, pero la frase es, ¿cierto? La iglesia que no sirve, no sirve. Si no estamos hechos para eso, que obviamente y en muchas ocasiones terminamos nosotros, ¿cierto?, sirviéndonos de las personas. Y la estructura, a partir de muchos ejemplos que tenemos, especialmente en el mundo neopentecostal, con las iglesias Pare de Sufrir, por ejemplo, estas iglesias se sirvieron de la gente y obviamente terminaron haciendo cualquier cosa. Jaime, ¿quiere decir algo? Sí, por ejemplo, la siguiendo en línea de lo que decía el hermano que me precedió, fíjate que, o sea, todavía como esta cuestión no es solamente el hecho de perder la estructura de la comunidad, sino también algo que ha pasado mucho, y voy a hablar desde la perspectiva bautista, al menos acá en Centroamérica, pero nosotros tenemos templos, un edificio que lo hemos cuidado, lo defendemos y solo se ocupa una vez en la semana. Y ese edificio no se puede usar para otra cosa que no sea la adoración al Señor. Y cuando nosotros planteamos que ese espacio físico deberíamos de darle otro uso, que debe de ser un taller, que debe de ser una escuela, que debe de ser una bodega, que debe de ser un centro para atender a las emergencias. Bueno, casi, bueno, eso nos cuesta el hecho de decir ustedes tienen que ser expulsados porque son herejes, ¿verdad? Violentando el templo del Señor. Entonces también cómo, o sea, otra vez, cómo toda esa mentalidad occidentalizada nos ha complicado y nos sigue complicando la idea. Entonces al final es, bueno, y a eso hay que ponerle quiénes son los que pueden ir al templo, quiénes son los que pueden llegar, quiénes son los que pueden entrar. Y entonces todos los requisitos que conocemos, ¿verdad? Y por eso, al menos del lado nuestro, la gente dice, no, es que llegar ahí a esa iglesia es como exclusiva, ahí no se puede. Y lo que pasa, o sea, hay una desconexión entre esta iglesia institucional y las comunidades las comunidades donde está donde hace su trabajo, supuestamente, ¿verdad? Entonces, eh, bueno, imaginémonos entonces también lo complejo que es ahora tratar de desmontar ese modelo y realmente querer plantear la idea de, bueno, y eso es fundamental, pues, o sea, necesitamos recuperar otra vez el tema comunidad y el tema del hermano, del prójimo, ¿verdad? Que es un poco el planteamiento de Jesús, ¿verdad? Por ahí.
muchas gracias, Jaime. Fíjense, Jesús dijo, en donde hay 2 o 3 que se junten bajo mi nombre, ahí voy a estar yo. El problema es que ahora tampoco le creemos a Jesús. ¿No? ¿Cómo? Hay 3 nomás. No, ¿cómo vamos a hacerlo? Una vez alguien me dijo, estábamos en un estudio en la iglesia y llegaron 5 personas. 5 personas al estudio bíblico. Y una de las personas que venía de visita me dijo, ¿y usted preparó este estudio como si fueran 200 personas? Y yo le dije, bueno, el tema no es la cantidad de personas que lleguen. O sea, yo no puedo despreciar a mis hermanos por la cantidad. No podría hacer eso, despreciarlos por la cantidad. Yo necesito entregar lo que yo tengo que entregar, aunque sean 2 personas y que ellas me quieran escuchar, yo lo voy a hacer igual. Y el tema, como bien lo dice Jaime, cómo desmontamos ciertas cosas, eh, quizás lo que debiéramos de hacer es reestructurarnos. No, no, aunque a veces necesitamos al Jesús que agarró a palo a los que estaban vendiendo, ¿cierto? En el templo, a todos los que estaban ahí, a los cambistas y todos los demás, ¿cierto? A veces necesitamos, pero hay ciertas cosas que uno tiene que aprender a hacer con el tiempo. Y una, primero, ser humilde, porque nos debemos a algún lugar y a algunas personas. Yo no puedo violentar tampoco a la gente con lo que yo creo. Tengo que comenzar y partir por lo básico, que es mostrarles el amor que Cristo ha puesto en mi corazón. Y después, a partir de eso, ir cambiando algunas realidades. Mi querido Juan Hernández, está muteado, mi querido Juan, Darío López, que es peruano, peruano. plantea en un libro que se llama La Misión Liberadora de Jesús, que Jesús pues trabaja desde la periferia, desde la marginalidad y ese es el escenario de Palestina, según Darío López, ¿no? Eh, Juan River o Driver habla en la iglesia desde la periferia sobre esos grupos que pues no son tomados en cuenta y que son donde más bien el evangelio es bienvenido y tiene a veces como una aceptación mucho más genuina. El asunto yo lo planteo y quizá lo digo pues porque quizá en el grupo hay personas que tienen la experiencia. ¿Cómo trabajar con estos grupos sin contaminarlos o nosotros mismos sin contaminarnos por los modelos jerarquizados, estructurados jerárquicamente? Que eso es lo que nos molesta, creo, cuando la iglesia cae en eso y que, bueno, parece que todos vamos por ese rumbo, es decir, cuando ya se institucionaliza como iglesia, normalmente empezamos a poner esas estratificaciones que usted mencionaba ya ratos, ¿no? Y cómo evitar eso, eh, pues esa es la gran pregunta que yo me hago. Eh, es difícil, pero yo espero, mi querido Juan, que durante el tiempo que duremos haciendo este curso, estas 4 semanas, podamos responder bien esa pregunta. Así que si usted me tiene paciencia, vamos a ir entrando de a poquitito, vamos a ir entrando de a poquitito en esa materia. Pero sí, fíjense, el tema es tan complejo. Dice Mateo 21, el 28 en adelante, pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos y acercándose el primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él le dijo, no quiero, pero después se arrepintió y fue. Y acercándose el otro le dijo de la misma manera, y el otro le dijo, sí, voy a ir, pero no fue. Entonces Jesús les preguntó, ¿quién hizo la voluntad del Padre? Y todos dijeron el primero.
Y entonces Jesús le respondió, de cierto os digo, que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Yo no sé si eso lo leemos completamente en nuestras comunidades, pero el tema justamente también lo nombraba un poco ahí Jaime, el tema de cómo la iglesia se ha vuelto una iglesia exclusiva. Y no, no es una iglesia inclusiva, es una iglesia exclusiva. Si no, solamente veamos quiénes pueden tomar la cena del Señor y entonces nos vamos a dar cuenta de que no todos pueden tomar la cena del Señor porque la cena del Señor es exclusiva, para unos pocos, ¿no? Pero vamos a ir, como digo, respondiendo de a poquitito, mi querido Juan. Leonel, dígame. Está muteado, mi querido Leonel. Volviendo al tema de la institución y la necesidad de la institución dentro de llevar el evangelio, ¿verdad? Y yo creo que necesitamos un poco como de construir el modelo que hemos recibido y que somos parte de ese modelo de una iglesia medieval quizás, ¿verdad? Europea, una iglesia europea que nos vino a evangelizar, y cuando vino esta iglesia a evangelizar a estos pueblos, trajo la cultura europea también, ¿verdad? Y yo creo que es importante que vayamos como haciéndole como una cinta para atrás, ¿verdad? Y ver quiénes éramos, eh, las culturas, ¿verdad? Que habían, por ejemplo, aquí en nuestro continente, habían muchas culturas con una gran riqueza y que sencillamente vino el Evangelio y vino con la cultura europea y destruyeron todos nuestros, toda esta riqueza que había, ¿no? Entonces, yo creo que así como el Evangelio utilizó la cultura europea, digamos, para llevar el Evangelio, también es importante que utilizar siempre la cultura, pero como un vehículo que nos ayude a, estar como de la mano, ¿verdad? Por ejemplo, digamos aquí nosotros, los pueblos originarios aquí en Centroamérica, por ejemplo, los mayas, los náhuatl, tenían toda una visión, una cosmovisión de la vida, y esa cosmovisión se perdió, o no se ha perdido, porque ahí está, ¿verdad? Ahí está, pero la iglesia, institución, trató de borrarla, de borrarla. Entonces yo creo que es importante como volver de construir la vida, y yo creo que ese es un primer reto que yo creo que tenemos que, como iglesia, ¿no? Para unir pues otro modelo diferente de ser iglesia, ¿no? No sé, por allá. Muchas gracias, Leonel. Muchos teólogos académicos, no teólogos de pueblo como lo somos nosotros, le llaman a eso decolonizar, sacarle lo colonial a la iglesia, pero también sacarle lo colonial al texto. Todo aquello que de alguna forma terminó transformándose en una manera de sometimiento. O sea, ¿cómo someto yo al otro a partir de cultura, a partir de pensamiento, a partir de idioma, a partir de creencia? O sea, nosotros hemos homogenizado la creencia. Yo tengo que creer igual que el resto de mis hermanos. Pero háganse una pequeña encuesta en su iglesia
y pregúntele a la gente cómo llegó usted a Cristo. Y si nos vamos a encontrar que llegamos de distintos lugares, de distintas maneras, de distintas formas, y obviamente al llegar de distintos lugares, de distintas formas, tenemos un pensamiento distinto respecto, por ejemplo, de lo espiritual, o de qué es lo que es espiritualidad, cómo funcionamos en la espiritualidad interna y cómo funcionamos en la espiritualidad externa, qué es lo que hacemos, cómo lo hacemos. El problema nuestro, y esto es, me voy a salir un poquito de lo que estamos viendo, pero sí tiene mucho sentido, Leonel. A nosotros, en nuestros pueblos en América Latina y desde el Caribe para abajo, desde Colón para adelante hasta nuestros tiempos, hemos perdido idioma, perdido cultura, hemos perdido religión, hemos perdido cosmovisión. Nos lo han arrancado a fuerza, la fuerza de la espada, la fuerza de la lanza, la fuerza de guerra y de todo lo demás, pero hoy día también lo hacen a través de una ideología que es supuestamente, ¿cierto? Es, el texto me dice que yo tengo que hacer esto. Le echamos la culpa al texto de algo que el texto no dice. Y demonizamos todo aquello que el, el sentido estructural de la iglesia demonizó. ¿Por qué? Y háganse la pregunta, ¿por qué Constantino termina metiéndose tanto en el tema del canon que él termina influenciando el canon para que queden, por ejemplo, los evangelios que tenemos y los libros que están? Porque a Constantino le interesaba que el Imperio Romano quede bien parado y por lo tanto trató de utilizar los mejores textos que hacían ese trabajo. Por ejemplo, cuando Jesús es crucificado, es simplemente los judíos los que lo matan y el Imperio Romano se lava las manos ahí en la visión de Poncio Pilato. Bueno, vamos a tratar de ir avanzando un poco más para ir haciendo esto y le agradezco mucho todas sus intervenciones. De verdad que ha sido muy lindo ir conversando. Y sí, coincido con Leonel que lo que tenemos que hacer es decolonizarnos. Nosotros mismos primero. ¿Qué es lo que tengo yo que decolonizar? Fíjense, y aquí está Jaime, aquí presente. Una de las principales piezas o de los soportes del mundo bautista era el libre pensamiento. Y muchas de las iglesias protestantes, las iglesias históricas, tenían esta misma estructura, el libre pensamiento. Pregunto, solo pregunto, ¿en realidad existe el libre pensamiento en el mundo evangélico, en el mundo protestante? No existe el libre pensamiento. Es una utopía. Jesús dijo, yo voy a darles libertad. Ustedes la van a conocer y cuando la conozcan van a ser realmente libres. Pero somos libres dentro del espacio estructural en el que tenemos que serlo. Es decir, volvemos a estar encajonados dentro de una libertad que obviamente no existe. Porque no podemos pensar libremente. Aunque nuestros principios nos digan, nosotros somos libre pensadores. Y de hecho, mis queridos hermanos y hermanas, la palabra hereje significa libre pensador. Dígame, querido Juan, su micrófono. Ah, apagaste el otro aparato que tenía que te daba el audio. Ok, de ahí cuando lo deme volvemos a hablar. Am, dígame, Mártir. En ese marco, también aquí hay unas cuestiones en esta realidad que son sorprendentes. Por ejemplo, hoy con la teología de la glorificación, para algunos pastores son como el mejor negocio que han tenido en su vida. Y lo expresan así.
son como, digamos, una gran empresa que le ha dado todos los placeres y todas las, ¿verdad? Los poderes. Pero también esto arrastra masas y que le venden la salvación a la gente, como decía Bonhoeffer, ¿verdad? La gracia barata. O sea, en este sentido, esto va contra también la iglesia primitiva, va contra la iglesia, va contra los principios de Jesús, contra todos, ¿verdad? Principios de los apóstoles. Entonces, ¿cómo contrarrestar esto? Para que ya no siga engañando a la gente, ¿va? Vendiéndole el cielo y las visas baratas, ¿no? Eh, es todo un reto el que nos tenemos que plantear, Mártir. Y si voy a El Salvador, me encantaría ir a visitar a la comunidad que tienes ahí, al lado de un muro. Me encantaría poder acompañarle. Y lo dijo ahí José Santos, los grupos pequeños muchas veces son una realidad mucho más eclesial que las realidades eclesiales que tenemos con 200 o 300 personas dentro de una iglesia, en donde el pastor en realidad no conoce completamente a todos los que están a su lado. Terminamos siendo lo mismo que otra gente. Santiago, dígame. Sí, quiero comentar una, un mensajito que ha enviado el pastor Luis Olano ahí en el chat. Él ahí dice, hay que repensar la idea de la persecución a la iglesia versus o por la persecución al cristianismo. Entonces, creo yo que quizás podemos agregar ahí, bueno, no agregar, más bien diferenciar de que estas dos persecuciones no tienen nada que ver con la persecución al templo, pero claro, estamos en debate, ¿verdad? Estamos en reflexión, eh, y entonces creo que la perseguida, sea la iglesia o sea el movimiento, va a ser la iglesia libre, va a ser el movimiento libre, eh, el que desafíe, pues, o más bien el que cuestione, el que critique, el que tenga preguntas. ¿Ah? Entonces yo en ese sentido, no, digamos que uno puede gastar sus energías, gastar sus fuerzas, que no son muchas a veces, pero uno puede caer muchas veces en la tentación de gastar su vida en pelear contra su misma iglesia, digamos, o su mismo grupo, o su misma institución, y creo que hay que hacer un balance, un equilibrio ahí, ¿verdad? Pienso, ¿verdad? Yo sé que tú tuviste una experiencia, Marcos, ¿verdad? Que tuviste que tomar una decisión radical de más bien de salir de la iglesia institución, pero otros, por ejemplo, hemos tenido que tomar la decisión, ¿verdad? Radical también de quedarnos adentro, ¿verdad? Y desde adentro, este, eh, hacer esa gran batalla, pues, ¿verdad? Que es justa y es correcta. Entonces, me quedo por ahí, ¿verdad? Pero yo sé que no hay respuesta, ¿verdad? Así, eh, pues sí, matemática. Un abrazo. Gracias, Santiago. Una vez un amigo, Víctor Rey, que espero que algún día también varios lo conocen, quizás algunos después lo van a conocer. Víctor una vez me dijo algo muy sabio. Me dijo: nosotros cuando salimos del seminario creemos que vamos a cambiar al mundo entero, casi creyéndonos Superman. Pero a veces solo basta con que le cambies la realidad a una persona y eso ya hace la diferencia. Creo que nosotros nos hemos desgastado en cosas que no debimos habernos desgastado, y terminamos persiguiendo cosas que no teníamos que haber perseguido. Vamos a hablar acerca de la iglesia en persecución y todo lo demás más adelante, pero el tema es que lo que nosotros hoy día entendemos por persecución, o lo que la gente entiende hoy día por persecución, es muy distinto a lo que se vivió en el primer siglo, y eso ustedes todos lo saben. Para ir avanzando un poquitito más, de hecho,
Les cuento que no he salido de la primera hoja de lo que tengo escrito. Y son 15. Así que creo que me va a llevar 15 días hacer, eh, hacer todo el curso. Bien, para avanzar un poquito más, como les decía, fíjense que en cuanto a las enseñanzas, también, ah, o como nosotros muchas veces solemos llamarlo, y eso también forma parte de algunos cambios que tenemos que hacer. Tenemos que sacarnos ciertos términos del lenguaje para convertirlos en un lenguaje mucho más apropiado, un lenguaje que sea mucho más cercano a la misma propuesta de Jesús. Nosotros hemos llamado a las enseñanzas doctrinas, y cuando les llamamos doctrinas, entonces dogmatizamos la enseñanza. No sé si me explico. Cuando ya decimos, esta es una doctrina bíblica, la palabra es doctrina en el lenguaje vulgar, es enseñanza. Es enseñanza, la enseñanza tal o cual que dice el texto. Fíjense, solo hagamos el siguiente ejercicio. Pregúntense y si quieren responderme, respóndanme. Pero si no, solamente pregúntense. ¿Para quiénes fueron escritos los textos del Nuevo Testamento? ¿Fueron escritos para todo el mundo o fueron escritos para comunidades en particular y en especial? Dígalo, Anita, por favor, en voz alta, con el micrófono abierto. Le estaba leyendo los labios, yo leo todo, ¿ve? Hasta los labios. Bueno, para mí mi opinión es para comunidades en especial, ¿verdad? Para eso. Exacto. ¿Y por qué nosotros, los cristianos, hemos querido que todo el mundo se someta al texto bíblico? Que hemos dogmatizado el texto. Que Lo nunca hemos hemos cogido convertido. una clase Dígame, con José. Marcos. Porque nunca se ha cogido una clase con Marcos. Muchas gracias, José. Después hablamos del precio. ¿De cuánto me va a salir ese comentario? Vamos a sospechar ahí. Sí, claro, ¿no? Tengo un palo blanco dentro del grupo. Habían predicadores, este es un chiste, ¿no? Habían predicadores antiguos en la época del 60, 70, que usaban palos blancos en sus predicaciones. Y hablaban acerca de, por ejemplo, de sanidades y todo eso. Entonces tenían a alguien que se hacía el enfermo y después pasaba y era como una especie de efecto placebo. Nuestras enseñanzas son enseñanzas para la iglesia, son enseñanzas para los cristianos. Yo no tengo por qué hacer que el resto del mundo crea lo que yo creo. No tengo por qué yo vulnerar la creencia de otro. Y nosotros, el cristianismo, el cristianismo que nació a los pies del puritanismo inglés y norteamericano, nos obligó a obligar a la gente a creer. Nos obligó a nosotros a obligar a otros a creer. Y entonces la Gran Comisión la entendemos como un dictamen, así como dogmático completamente, porque tenemos que ir y hacer discípulos. Pero no entendemos el contexto bajo el que se escribe y no entendemos qué es lo que significa ser discípulo. Brian McLaren, en uno de sus libros, dice que el cristiano, antes de creer, necesita pertenecer. Y muchas veces nosotros justamente cometemos el error de ser demasiado proselitistas en nuestra postura, entonces dogmatizamos el texto y obviamente obligamos a la gente a creer primero
y a pertenecer después. ¿Qué hizo Jesús? ¿Cuál fue la postura de Jesús? De hecho, Jesús le dijo, usó solo a un par de personas para decir, oye, no he encontrado en Israel más fe que la de estos personajes. Y la tarea va a ser buscar los personajes para que ustedes tengan una tarea para la semana. ¿A quién les dijo Jesús? Bueno, los que han estado en clase conmigo ya saben la respuesta. Pero ¿a quién les dijo Jesús que eran, o que su fe sobrepasaba la de los judíos? Nosotros, el mundo cristiano, vuelvo a repetir, que nace a los pies de los puritanos ingleses y norteamericanos, nos obligó a poder tener un pensamiento proselitista sesgado y que obviamente desconociera la espiritualidad del otro. Porque a los puritanos venidos del sur, en realidad no les interesaba qué es lo que el otro pensaba, porque el otro tenía que someterse a mi pensamiento. Pero está haciendo la tarea ahora, José Santos, la tarea tiene que hacerla después. ¿Cuál es la idea de dar una tarea para que me la respondan en clase? Después no tenemos de qué hablar en el grupo. Pero sí, a una de las personas a las que se los dijo es al centurión romano. En alguna parte del texto bíblico, dice el texto que el centurión romano siguió siendo creyente en Jesús. En ninguna parte. No van a encontrar eso en ningún lado. Jesús él mismo, ¿alguna vez se adjudicó algún milagro? Y esa es la otra persona, a la mujer sirofenicia. Eh, eh, es horrible darles tareas a ustedes porque las van a responder en la clase. No, les voy a dar una tarea más difícil. Por culpa de Leonel y de José, ustedes van a tener una tarea más difícil. Así que si a alguien tienen que llamar la atención, a José, no a mí. Así que ustedes véanlo ahí con ellos dos. A la mujer sirofenicia y al centurión romano fue a las únicas dos personas a las que les dijo eso. Jesús le dijo a la gente, vete, tu fe te ha sanado. Siempre alabó la fe del otro, cosa que nosotros generalmente no hacemos ni nos comprometemos a hacer. Ya nos quedan un par de minutos. Para poder entender el significado de la iglesia primitiva, primero tenemos que entender de que no existe iglesia primitiva. No existe una iglesia primitiva. Lo que existe son grupos de personas creyentes en Jesús. Estas personas venían desde el mundo judío o desde el mundo gentil. Pero eran personas que creían en Jesús, no eran personas que se habían convertido, y esto aprendámoslo pero muy bien. No eran personas que estaban creyendo en una religión diferente, estaban creyendo en una persona diferente. Y esta persona diferente era Jesús. No estaban aceptando el cristianismo, estaban aceptando la figura de aquel que de alguna manera a ellos les había trastocado la vida. De eso vamos a hablar después, mi querido José Santos. De que de que Pablo no fue cristiano. De hecho, hay un artículo por ahí escrito justamente acerca de eso. Repito, con esto quiero cerrar. Tenemos que entender eso. No existe cristianismo primitivo, sino que existen creyentes, digo, ¿no? Una iglesia estructural o como queramos llamarle, no existe en el cristianismo primitivo, porque existen personas que seguían a Jesús y seguían la figura de Jesús.
pero no la seguían solo desde la resurrección en los evangelios, sino que la siguen en cuanto o en tanto es una persona, como usted y como yo. Una persona que vivió, que sintió, que tuvo hambre, que tuvo sed, que tuvo sueño. Una persona que de alguna forma hizo la diferencia en su época. Y a partir de esa creencia, a partir de esa figura, es que ellos terminan creyendo. Les agradezco muchísimo su tiempo, les agradezco mucho que hayan estado